¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y voy a hacer otra lectura de tarot por sí o por no. Otra lectura de tarot interactivo para que ustedes puedan preguntar lo que quieran y yo les voy a contestar si sí o no a lo que preguntaron. Así que vayan pensando la pregunta. Les mando un saludo muy grande a la gente de México, de España, de Latinoamérica y un saludo muy especial a Puerto Rico, que me preguntó una puertorriqueña si no los iba a saludar. Así que acá va tu saludo a Puerto Rico. Así que a toda la gente que consulta, a toda la gente que hace tiradas personales conmigo, un gran saludo. Hoy vamos a tener 5 opciones, bastante completito, por no decir de otra manera. Siempre voy a separar mal las cartas, recuérdenlo, así voy a poner los 5 lugares, voy a tener que agarrar más cartas. Voy a hacer 5 zonas, 5 lugares, para que ustedes elijan y vamos a ver qué pasa con la pregunta que hacen. En el amor, en el trabajo, en el dinero, en los estudios también. Así que vamos a ver un poquito, pueden preguntar de lo que quieran, yo voy a contestarles para cada uno de los temas, como hago siempre, ya lo saben. Así que bueno, creo que acá ya tenemos los 5 lugares, sí, tenemos los 5 lugares. Muy tranquilo y vamos a ir muy despacio, quiero hacer una tirada más lenta que de costumbre y explicar algunas cosas. Recuerden siempre que no es tan importante el sí o el no que les contesto, que por supuesto lo voy a hacer, sino también las circunstancias que rodean a ese sí o no de cada una de las respuestas. Así que bueno, acá las tenemos ya bastante ordenadas, las 5 opciones. Con el mismo mazo lo voy a hacer, así que vamos a ver qué es lo que le sale a cada uno. Acá lo tenemos ubicado y voy a poner ahora las opciones. Vamos a empezar con la verde manzana. Hoy quiero empezar con el color verde manzana. Yo siempre pienso en qué lugar pongo cada color. Sepan que todo esto también, aunque sea una tirada de tarot, una lectura, no deja de ser un ritual. Por lo tanto, yo le doy la atención que merece. En segundo lugar, la pera roja. Vamos a poner el violeta en el tercer puesto, me llama que vaya acá. El amarillo, la manzana amarilla y la pera rosa en el último lugar. Así que si ya tienen pensada la pregunta, vayan. Hoy tenemos rosa, ¿no? De fondo también, así que todo es muy. No voy a hacer una tirada solo de amor, pero le voy a dar bastante importancia. También tenemos esta especie de rayo mágico acá, que como siempre lo dejé. Ya saben que cuando algún tipo de impresión quiere aparecer, la dejo en la tirada. Así que vamos a tener este rayo mágico que nos cruza el mazo. Así que no espero más, me quedo unos segundos callados, ustedes elijan la opción y ya vamos mismo a ver, ya mismo, cuál es la respuesta, si es sí o no a lo que preguntaron. Bueno, supongo que ya habrán elegido una de las opciones, así que voy a retirar las que no van por ahora, así que se va la roja, se van todas, se va la violeta, la tenemos, y la amarilla y la rosa, y me quedo con la opción verde. Así que opción verde, que es la primera de la noche. Hoy estoy en una noche muy tranquila en Buenos Aires. Les mando un saludo a todos los que estén entrando en invierno en la Unión Europea. Yo estoy acá con frío, con un poco de calor, ahora con el aire acondicionado, así que tengo la garganta un poco tomada, pero muy bien, de muy buen humor en esta noche. Vamos a ver, voy a mezclar solo un poquito, ya saben que apenas ya está todo mezclado. Yo preparo con mucha antelación esto como si fuera un ritual. Vamos a ver las 5 cartas que tienen que ver con la opción verde, a ver si es sí o es no. Una, las voy a sacar directamente, eso es lo que voy a hacer hoy. El emperador, para no tenerlas todas planteadas. La reina de bastos. El sol. Muy buenas cartas hasta ahora. El 2 de copas, qué misterio esto. Y el 9 de espadas. Bueno, el análisis ya lo tengo.
saben que siempre yo les voy a decir realmente lo que sale. O sea, yo no tengo un canal de tarot en YouTube para ser condescendiente y decirles solo lo que quieren escuchar, sino para advertirles y para también decirles cómo se pueden mejorar determinadas cosas. Así que si sale lo que ustedes quieren oír, lo voy a decir. Y si no, voy a decir lo que salga. Así que les advierto esto porque en este caso es complejo lo que tenemos acá. Pero bueno, interesante. Los que preguntaron algo acerca del amor, entiendan bien el concepto, porque si entienden el concepto van a entender el sí o el no. Lo que se está viendo acá es que hay algo que están desperdiciando. Y es una relación muy importante. Es una relación en la que todo parecía estar bien hasta que llegó un ocaso horrible. Hasta que llegó la noche, ¿no? Hasta que llegó esta carta. El 9 de espadas. Hoy por ahí me encontraron un poco más ocultista, ¿no? En papel de ocultista, pero bueno, también uno cambia de ánimos, ¿no? Pero es lo que se ve. Tal vez no tenga tantas ganas de hacer chistes, sobre todo en una situación así donde les tengo que advertir que una muy buena relación, incluso puede haber llegado a un casamiento o a una pareja o a una convivencia o algo, lo que se llama una relación seria, ¿no? Comúnmente, que se podría venir abajo. Y les tengo que advertir que este venir abajo o terminarse no tiene que ver con otra persona, sino con los temas que arrastran ustedes desde toda su historia. Eso es lo que se ve acá, en este 9 de espadas. Las cuestiones externas, las cuestiones internas que no pudieron dominar. Yo siempre recomiendo, aunque no tenga que ver con el ámbito del ocultismo, a Melanie Klein, cuando habla de los que fracasan al triunfar, ¿no? Es una especie, bueno, es un tratado de psicoanálisis, de psicología, perdón. Pero es eso, ¿no? Es el verse cerca de algo que tememos defraudar y terminar haciendo una especie de sabotaje a esta situación. Esto lo pueden aplicar, si preguntaron si la relación va a ir bien, esta es una relación que es muy buena. ¿Por qué? Está el emperador, o sea, quiere decir que le brinda a mi consultante, o sea, a ustedes, una actitud de poder, de decisiones. Al lado tengo la mejor carta que puede acompañar al emperador, que es la reina de bastos, con su alegría, o sea, una relación de pareja que puede tener alegría, momentos felices, en la cual uno se siente que realmente la vida es algo bueno. El sol al lado, dándole una energía enorme a esta parte de la tirada, y encima, como si esto fuera poco, tenemos el 2 de copas. El 2 de copas, que es la unión de dos que se quieren, porque las copas son sentimientos, acá lo están viendo. Esta es la carta del casamiento, es la carta de la consumación de la pareja, de las relaciones, o sea, es una carta realmente donde todo lo bello está, y después fíjense cómo llegan los cuervos. Como esta chica cae de rodillas al piso, cómo empieza a lamentarse, cuando no hay nada de que lamentarse, cuando no hay un origen de este conflicto, y está viendo todo de una manera muy oscura. Está viendo todo desde un interior que aflora. Y no está mal, porque como les digo, todos tenemos nuestras historias personales, nuestras dificultades para expresar el afecto. Así que para mí es muy importante avisarles, en la opción verde que han elegido ustedes, que no por nada llega. No, tal vez no haya que dramatizar tanto, en algunos casos, pero en otros sí. Pueden llegar a estar perdiendo una gran oportunidad, porque estas 4 cartas para una relación afectiva son muy importantes. Entonces, y esta última me indica de dónde vienen estos cuervos. ¿Estos cuervos vienen de acá? ¿Vienen de la relación? No, estos cuervos vienen desde dentro de ustedes. Entonces, obviamente tienen que hacer un trabajo con ustedes mismos. Nadie quiere que le digan esto, pero yo voy a decir siempre lo que me sale. Y hay que despejar todo esto para ver esta realidad. Ustedes no están pudiendo ver lo bueno que es todo esto, y la complicación no sale del otro lado. Hay muchas veces que yo me fijo en una tirada y digo, bueno, esto no es lo que a ustedes les conviene o lo que a ustedes les debería tocar, pero bueno, este no es el caso y deben pensarlo muy seriamente. Si preguntaron si la pareja va a ir bien, la respuesta es no. No va a ir bien, porque hay cosas internas que surgen a interferir
con la posible felicidad que ustedes pudieran disfrutar. Creo que lo entienden bien dicho de esta manera, por lo menos el público que yo quiero que vea mis videos. Así que eso es lo que hay acá. Vamos a ver ahora si preguntaron por cuestiones económicas. Si preguntaron por cuestiones económicas, también la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque están esperando demasiado en este momento de el dinero que les puede entrar o del rendimiento que puede tener el comercio, el negocio, el emprendimiento, como les digo siempre, el negocio personal, aquello que están haciendo para conseguir más dinero además de su trabajo, lo que fuere. Están teniendo una expectativa muy alta, hicieron bien el trabajo, no se preocupen. O sea, el dinero va a estar en algún momento, pero no se puede vivir viendo la vida desde el lugar del dolor. Si no cambian el punto de vista del fracaso, no digo que el universo les va a traer un fracaso, como muchos dicen, pero no está muy lejos de eso. O sea, si uno se ve como un perdedor, va a perder. Y eso es lo que está faltando. O sea, recuerden que yo les digo el no, pero también les digo qué pueden hacer para modificar eso. Salgan de perdedores. Salgan de perdedores. Tengan fe en ustedes mismos. Una vez hace muchos años, una persona que es bastante popular, digamos, en la música, me dijo que yo ya estaba retirado en ese sentido, sin que yo se lo pida, me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Yo le dije, no. Y me dijo que los demás creen en vos, pero vos no crees en vos mismo, y ese es tu problema. Y creo que esa persona que me dijo eso en ese momento a mí me dio mucha bronca. Tuve ganas de decirle que era un estúpido, que era un drogadicto, muchas cosas más que tenía guardadas. No se lo dije por respeto, pero tenía razón. Y es feo a veces que alguien te diga algo y tenga razón, aunque creo que tenía buenas intenciones. Así que lo que vemos acá es esto, cambien esta idea de derrota siempre de, esto va demasiado bien, a mí me da muchas sospechas. No sospechen de las cosas que salen bien. Perdónenme si por ahí les resulto reiterativo en esto, pero tanto en el dinero como en el amor, esto es general, es un no, la respuesta es no. Y es no porque tienen miedo de perder, prefieren perder a tener que arriesgarse a jugar esto, a tener que ser los protagonistas de la felicidad. No tienen miedo, porque es mucho más fácil quejarse todo el día que saber llevar adelante un éxito. Ese es el problema. Entonces, lo que se ve acá es eso claramente, opción verde. Para el tema que hayan preguntado laboral, es lo mismo. No son ustedes, no son malos en lo que hacen, no es que no estén preparados, sino que tienen la idea de perdedores. La idea de que esto en el fondo, tal vez ustedes se vendan que no es eso, que ustedes se tienen fe, pero en el fondo, así como esa vez me dijo esa persona eso, yo ahora que pasaron los años me doy cuenta que tenía razón. Espero que a ustedes no les ocurra eso, se den cuenta antes y reviertan esta opción. Y recuerden que todo esto está a favor de ustedes. Fíjense las cosas que han conseguido en la vida y que parecía que no las iban a conseguir. Entonces, a partir de esto, construyan y ganen. Basta de perder, a ganar. Eso es lo que hay acá con respecto a lo laboral, a lo económico. Cualquier pregunta que hayan dicho termina igual. La respuesta es no, porque no se tienen fe. No tienen fe en ustedes mismos. Se imaginan millonarios, pero en el fondo, muy en el fondo, no creen poder lograrlo. Así que traten de trabajar para convencerse, para darse cuenta cómo llevarían adelante eso. Y lo primero que hay para superar el miedo es reconocer que existe. Así que vayan adelante con eso. Lo que nos explica la tirada, todas las preguntas que hayan hecho, viajes, todo en el viaje es distinto, no son cosas más frívolas. Por ahí se hacen un viaje y la van a pasar genial y van a tener un día malo. No pasa nada. Los que me pregunten por exámenes, la respuesta es no, porque no van a estar bien el día del examen. Así que traten de tenerlo en cuenta para no ir al examen mal, como les digo siempre. Y lo que nos cuenta a nivel espiritual esta lectura es que, como les decía, en los buenos momentos, o sea, cuando todo sale bien, cuando todo tenemos el control,
la energía y las asociaciones exactas con el mundo, lo interior puede jugarnos una mala pasada, lo interior puede salir a derrumbar esa oscuridad y dejarnos en pérdida. Así que muchas gracias, opción verde. Espero que sirva para algo todo lo que les dije, que superen este mal trago y que esta carta no exista más. Que esto quede así y acá venga una carta de victoria y la respuesta sea para ustedes sí. Así que muchas gracias. Pongan su like, a pesar de que no les haya dicho lo que ustedes querían, pues es mucho más fácil para mí mentirles. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Vamos a sacar la opción verde. Vamos con la opción roja. ¿Cómo está en opción roja? Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Voy a mezclar un poco y voy a sacar directamente las cartas para ver si la pregunta que hicieron es sí o no, opción roja. Mezclar un poquito, cortar y ya mismo las voy a dar vuelta. Hoy no las voy a apoyar en la mesa. La primera es el 6 de bastos. El 6 de espadas. Qué contradicción, un 6 y un 6, ¿no? El 2 de bastos. Muy interesante la tirada de hoy, muy profunda. Yo estoy haciendo de sale medio así también, ¿eh? Tenemos el paje de pentáculos y tenemos el 6 de pentáculos. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay acá. Interesante lectura. En el amor, vamos a ver lo primero, que siempre veo la situación de la pareja. Si preguntaron si la pareja de ustedes está bien, se los digo ahora. Recuerden que siempre lo más importante no es el sí o el no, sino los condicionantes que hay, ¿no?, en el medio. Acá lo que se ve es que la pareja está bien. Es una pareja que ha tenido idas y venidas. Son de esas parejas que empiezan con todo, ¿no? Relaciones que empiezan con todo. Con el 6 de bastos pasan por un periodo medio de mudanza entre estas dos cartas, ¿no? Esta carta donde ven la chica inaugurando su nuevo departamento. Pero hay algo muy bueno que hay entre ustedes, que es que siempre recuperan ese espíritu juvenil de la pareja. Si es que son jóvenes, bueno, por supuesto que lo tienen. Esa parte de ser chicos les sirve un montón, les sirve muchísimo. Y si son gente grande también, es como tienen esa posibilidad de poder disfrutar desde un lugar más adolescente. Y están en un periodo que ustedes por ahí ven como raro, pero es un periodo de intercambio. Fíjense que hay 3 6 en la tirada, ¿no? Qué raro, ¿no? El 6 de pentáculos, 6 de espadas y 6 de bastos. O sea, ese 6 tiene que ver mucho con esto del final, para explicarme por qué hay un intercambio. ¿Qué significa un intercambio en la pareja? Bueno, lo que está pasando en este momento tiene que ver con reformular la pareja. Pero la están reformulando de una pareja positiva, de una manera positiva esta pareja. No es esas situaciones en las que uno reformula porque se conforma, ¿no? Porque cede. No, acá se están enriqueciendo mutuamente desde otro lugar. Tal vez están sorprendidos, pero esto va a ir bien. Quédense tranquilos que más adelante va a ir bien. Hubo cambios, hubo cosas que ustedes deben saber cuáles fueron, pero bueno, es un periodo bueno para empezar a vivir desde acá, ¿no? Desde este paje de pentáculos, desde ese volver a creer. Así que la respuesta a lo que preguntaron es sí. Si preguntan si le gustan una persona, si le resultan atractivos a una persona o algo, también la respuesta es sí. Sobre todo, recuerden, por el aspecto juvenil o por cosas que están relacionadas con su forma de ser, ¿no? Y si son jóvenes, lo mismo, por ser justamente malcriados y de la forma que son y comportarse caprichosos. Eso a la otra persona le gusta de ustedes, los hace divertir. Mucho éxito para todo este tipo de relaciones. Si preguntan si alguien va a volver, la respuesta es un sí más tranquilo acá. Si no lo empujan un poco, si no hay un intercambio, acá es distinta la respuesta, no va a volver la persona, ¿eh? O sea, si ustedes no ponen tal vez una primera piedra, como digo yo, como para que el otro ponga una segunda piedra, esta construcción no va a ningún lado. O sea, necesitan ustedes arriesgar, exponerse, y ahí la otra persona también se va a exponer al nivel de ustedes. Así que esa sería la idea, opción roja, en cuanto al tema de si va a volver a alguien o no va a volver a alguien, ese tipo de pregunta típica que hay. Si alguien piensa en ustedes, si alguien los quiere, la respuesta es sí también, aunque no hay una pasión como en otros momentos, ¿eh? O sea, hay que volver al tema del intercambio,
que es la carta final, en la que eso puede ir para un lado o para el otro según lo que ustedes hagan. Pero no se olviden que la falta de presencia a veces también genera el olvido. Así que eso es lo que hay acá. Para los que preguntaron sobre el dinero es excelente la respuesta. La respuesta es sí, absolutamente. Es la mejor carta al final de una situación donde ya hay oro, donde hubo cambio, donde hubo éxito, y donde incluso algunos pueden haber estado importando, hablo de importaciones, ¿no?, en cuanto a mercadería o demás. Es excelente. Es excelente porque si hay una carta que representa los negocios y los comercios, es esta carta, el 6 de Pentáculos, porque es el intercambio de dinero. Entonces, si me preguntan si van a estar mejor económicamente, sí, absolutamente. El paje de Pentáculos indica dinero nuevo, dinero joven. En este caso, la juventud se transforma en una cuestión económica, en dinero que fluye. El éxito estuvo antes, el éxito estará, y es un excelente momento también para vender. Los que tengan negocios que dependan de las ventas, la respuesta es un sí enorme. Es un gran mes, un gran momento en el que miren la tirada, porque recuerden que estas tiradas no son lecturas por una época determinada, sino es en el momento que las vean. Es excelente para ventas. También para aquellos que hacen inversiones. Ahora, les hablo a aquellos que están en finanzas, sobre todo la gente más joven, que yo a veces me gusta hablar para ellos, ¿no? También. Lo que tienen acá es, si van a tener una cartera de inversiones o demás, ya saben, vender y comprar, vender y comprar. Hay que tradear un poquito, como dicen ustedes, así que, y yo también, pues me dedico a veces a eso. Hay que tradear acá hay que entrar y salir un poco, aunque pierdan las comisiones, porque eso los va a favorecer, o sea, van a tener suerte en las entradas y salidas de un mercado. Los que saben de finanzas e inversiones, sobre todo la gente joven que sabe mucho de eso, sabe que el secreto está ahí, en saber en qué momento vender y en qué momento comprar. Si todos tuviéramos ese manual, nunca perderíamos. Así que van a hacer algunas acciones arriesgadas, pueden hacerlas. Es un buen momento para ustedes. Después no me digan que recomiendo inversiones, por favor. Vamos a ver qué más hay. En cuanto al tema laboral. El tema laboral, si quieren cambiar por esta carta, ¿no?, de trabajo, si quieren cambiar de área, si buscan un ascenso, cualquier tipo de situación que tenga que ver con eso en el trabajo, la respuesta es sí. Es un sí muy grande, porque tienen la carta de las mudanzas, más la carta del 6 de espadas, ¿no?, de embarcarse hacia otra cosa, y el éxito por delante, más el dinero joven, que el intercambio de dinero, sobre todo si trabajan en relación a algo que se comercializa, ¿no?, aún en una empresa grande o en una corporación. Así que eso lo que hay acá es muy interesante también. La respuesta es sí para todo, en tanto en lo laboral como en el dinero. Si esperan cobrar algo, también es una muy buena carta, pero recuerden que van a tener que dar algo a cambio, porque eso es el 6 de Pentáculos, ¿no? Es un intercambio. Van a tener que ceder en algo. Así que eso es lo que hay acá. Por ahí tienen que ceder en el precio, se están vendiendo algo, y tener más volumen de ventas, ¿no? Eso es lo que ven acá. Después, si lo que me preguntan tiene que ver con el examen, la respuesta es sí, absolutamente. Van a dar bien el examen. Estuvieron encerrados estudiando el suficiente tiempo, hicieron méritos, aunque en algún momento se escaparon. Así que en cuanto a exámenes, muy buenas cartas. La respuesta es sí, absolutamente. Para los que se van de viaje o están realizando viajes, también la respuesta es sí, aunque revisen los presupuestos, justamente por estas cartas del intercambio de dinero, ¿no? En el caso de un viaje tiene que ver con las divisas. Así que fíjense, no calculen por el último precio, sino que hagan una expectativa de máxima y de mínima. Hoy me vine demasiado empresario, pero bueno, sé que a algunos les gusta y les sirve. Díganme en los comentarios si estoy exagerando, porque sé que a algunos la parte financiera les gusta también en el canal. Vamos a ver ahora el mensaje espiritual que tenemos. Recuerden que la respuesta para casi todo lo que hayan preguntado es sí, así que no hay problema, todo se cumplirá. Salvo en las emociones un poco más suave, ¿no? El tema espiritual. El tema espiritual, ¿qué nos dice? El tema espiritual nos habla de que el éxito a veces nos hace cambiar cosas que nos llevan a volver a recomenzar y volver a tener que hacer cambios entre nosotros y otras personas. ¿Con qué tiene que ver? Se los voy a decir de una manera, suena muy sabio como lo dije, pero voy a decir de una manera más particular.
tiene que ver con cómo nos cambia la diferencia en algo que nos puede ir bien con respecto a la gente que tenemos alrededor. De eso nos habla este tema espiritual de la opción roja. Así que muchas gracias. Les mando un saludo desde Argentina con un calor bastante grande esta noche. Es una hermosa noche igual. Y espero que tengan un excelente día, opción roja. Bueno, vamos a ver qué pasa con la opción violeta, con este zorrito violeta tan movedizo que hay acá. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no, opción violeta. Voy a mezclar apenas un poquito, cortar, y ya vamos con las 5 opciones, sin ponerlas en la mesa, las voy a dar vuelta. Empezaron fuerte con el 2 de espadas, la templanza, el Hanged Man, el colgado, el rey de copas, saco de a 2 cartas ya, y el caballo de copas. ¿Qué habrán hecho para conseguir todo esto, la verdad? Vamos a ver, interpretarlo. Vamos a ver para la gente que preguntó en el amor, y también trabajo, dinero, vamos a ver un poco todo. Bueno, lo que se ve acá, ¿qué es lo primero que veo? Lo primero que se ve para los que preguntaron, por ejemplo, si la pareja va a estar bien, ¿no? Si la pareja esta les conviene, o la pregunta que hayan hecho con respecto al amor, la respuesta es sí, es sí. Ustedes vienen de una separación muy difícil, o arrastran una separación muy difícil, aunque no sea reciente, ¿no? Esta carta del 2 de espadas, donde la chica está vendada, donde los cuervos tiran de los hilos manejando sus ojos, ¿no? Donde no puede ver otra cosa que el dolor. Han tenido la paciencia necesaria, se han sacrificado lo necesario y han logrado el rey de copas. El rey de copas corre tanto para mujeres como para hombres, ¿no? O sea, es la energía, no es la imagen sexual. Así que han logrado. ¿Qué significa el rey de copas? El rey de copas es el rey que abarca la parte emocional, es el que maneja la parte emocional y es el que tiene que ver con el dominio de las emociones. Por lo tanto, las emociones que en un pasado los desbordaban, hoy en día ya no pasa eso, ya pueden dominarlas y están preparados para esto, ¿no? Para ser el candidato, en este caso la candidata, y si es una chica le veo ganas de empezar a ser la que busca a la otra persona, ¿no? O sea, está acá como una galana, por decirlo de alguna manera. Y si es un chico, bueno, está en su mejor condición de galán después de haber ya superado toda esta ruptura que tuvieron por delante y estar de nuevo listos como para poder tener una relación afectiva. Así que es muy importante hacer este proceso. Hay gente que se larga a seguir teniendo una relación tras otra, fracasa, no sabe por qué fracasa, no reflexiona, no tiene una actitud infantil con respecto a las parejas. Siempre tiene que ver también, algunos pueden querer divertirse, así que esto es una tirada para todos. La respuesta es sí. Es una respuesta muy grande de sí para aquellos que preguntan la famosa frase de si la persona va a volver o va a aparecer. ¿Por qué? Porque ya está la persona por aparecer. Si no es en el día que vieron la lectura de cartas, va a ser mañana. Y no les estoy dando falsas expectativas, sino lo que veo acá. O sea, la persona va a aparecer. También corre lo mismo, ¿no? Vienen de una ruptura fuerte o fea, o algo que les quedó del pasado que todavía no pudieron sobrellevar. Alguna persona, alguna situación, tal vez con esta misma persona. Pero lo que hay acá es esto. Es para los que preguntan si la persona va a volver, sí, muy sí, un sí muy grande. Para los que preguntan si la persona está interesada en ustedes, está muy interesada, ya está la persona. Recuerden, cuando vean esta carta, siempre tiene que ver con la presencia. Ya tenemos el caballo de copas, ya el caballo de copas apareció y ya está por venir. O sea, me dirán cuándo, a qué hora. Bueno, no sean ansiosos o ansiosas. Lo que vemos acá es esto, la respuesta en todo lo que es el amor es sí. Ustedes se lo merecen porque han hecho este trabajo, o sea, no es como en otras lecturas en las que yo por ahí les digo, bueno, no pretendan tanto o cambien cosas. No, acá no hay nada que cambiar, ustedes están a punto, están perfectas para esto.
Lo que pasa es que, bueno, las cosas se tienen que dar, nada más. Pero la respuesta es sí. Si preguntan si le gustan a alguien, también la respuesta es sí. Si va a volver es sí. Todo lo que vayan a preguntar si les conviene a esa persona, la respuesta es sí. Por el momento todo es sí en el amor. Y siempre la misma situación, ¿no? Pregunta que hayan hecho, siempre, y la persona está presente o estará presente, por lo que pregunten. Así que todo será muy bueno en ese tipo de situaciones. Si van a conocer a alguien, también la respuesta es sí, y no me mientan, ya la están conociendo. Así que bueno, es lo que hay acá. Para los que preguntan por trabajo o lo que se ve, la respuesta es sí. Están listos también como para volver al mercado laboral en muy buena forma, como para conseguir un trabajo interesante. Se han sacrificado, han sido echados en algún momento, han tenido un despido o se han hecho despedir o lo que fuere. Pero bueno, está esta situación, ahora están bien como para conseguir el trabajo o cambiar de trabajo. Es muy bueno el momento. Si lo que preguntan tiene que ver con la ganancia de dinero, con lo económico, la respuesta es sí, y acá, como siempre, algunos que ya me conocen me han dicho otra vez, hay que esperar que llegue, o sea, el trabajo está hecho, hay que esperar que empiece a dar réditos económicos, pero en todo lo que sea empresa, finanzas, algún emprendimiento personal que estén llevando adelante, la respuesta es sí. ¿Vienen bien? Sí. ¿El dinero lo voy a tener ahora? No. Por ahora no hay dinero, no hay money, no hay nada. Fíjense que no hay ni un oro, no money, no hay dinero. Así que más adelante empezarán a tener ese dinero. Pero los que me preguntan por exámenes, que hacen preguntas por exámenes, por estudio, la respuesta es sí. Están muy concentrados, dieron un vuelco último momento si venían un poco mal estudiando, preparando las materias, o más cerca de la fecha van a estar impecables. Así que muy buen resultado en los exámenes. Para los que preguntan por cuestiones de viajes, también la respuesta es muy buena, sobre todo si van a lugares de playa. Fíjense lo que es el Rey de Copas, ¿no? Con el mar de fondo, las estrellas de mar, los peces y la marmita que le permite sacar la sabiduría y contener la sabiduría del mar y su cara de satisfacción. Así que eso está bien. Una recomendación que doy aparte de la tirada, no es muy mala idea esa de que muchas chicas lo hacen, ¿no? De cuando hacen un viaje en un lugar, sobre todo de mar o demás, algún collar con cosas que sean de la zona, siempre que no estén en algún lugar donde hacen magia vudú o santería, ¿no? Compren algo que vean que no es demasiado extraño. Pero bueno, algo que los acompañe para unirse al lugar. Si quieren después, cuando vuelven a la ciudad, hagan como con las trenzas, no se usan más. Pero bueno, es una broma. Ahora ya tengo ganas de bromear. Bueno, como mensaje espiritual, lo que veo acá es, ya se lo imaginan, los que me conocen se lo imaginan, después de una ruptura muy fuerte, de haber tenido paciencia, haber sacrificado cosas de uno y conseguir el equilibrio emocional, estamos listos para ver el mundo desde otro lugar. Eso es el significado. Si lo unen a la pregunta que ustedes hicieron, van a entender mucho más por qué se dan así las cosas. Así que muchas gracias, opción violeta. Espero que estén muy bien, pongan un like, compartan los que puedan. Un saludo muy grande a la gente de México, de España, de Ecuador también, que estuve mucho trabajando con ellos, del querido Chile, que estuve esta semana haciendo algunas predicciones presidenciales en mi otro canal para los chilenos. Así que bueno, saludo muy grande. Vamos ahora con la opción amarilla, con la manzanita amarilla que tenemos acá, que está muy inquieta y yo también. Así que vamos a mezclar un poco, vamos a ver qué nos viene. Tengo bastantes ganas de ver la manzanita amarilla que nos propone, a ver si lo que preguntaron es sí o no. Vamos a ver qué hay acá, las voy a dar vuelta directamente hoy. El as de bastos. ¡Wow! El 5 de copas. ¿Quiénes estarán en la playa en este momento? El 7 de espadas. La rueda de la fortuna. Y el 9 de copas. A veces me dirán, no me río, por supuesto, de los sentimientos de nadie, no me río, porque digo, a veces como las cartas van contando toda la historia y yo muchas veces dudo en si arriesgar,
Pues digo, la gente que está del otro lado no le debe haber pasado esto a todo el mundo que justo vio esta opción, ¿no? Pero bueno, como siempre me gustan las cosas difíciles, cosas imposibles, como decía la canción de Gustavo Cerati. Así que bueno, eso es lo que hay acá. Y lo que veo, vamos en el amor. Los que preguntaron por el amor. Es una respuesta que me cuenta cosas, ¿no? También. Es un sí. Ahora, cuando ustedes me escuchen pronunciarlo así, ya saben qué intensidad tienen esos sí, ¿no? Hay que ver qué van a hacer ustedes acá. O sea, la relación tuvo un enganche muy grande desde lo físico. Se ve acá el as de bastos. Fíjense que el as de bastos en la carta original es casi fálico. Y acá, bueno, ya ven una forma que podrán identificar de alguna manera. Yo no soy más explícito, porque la otra vez una señora me dijo que era un ordinario. Por favor, señores. Pero bueno, el as de bastos, hay una cosa física fuerte que empezó así. Después, esta cuestión, ¿no? Sobre todo si son chicas las que están mirando las tiradas, mis adoradas chicas. Como esta carta, ¿no? Esta chica lánguida en la playa dejando que sus emociones se vayan. ¿Hubo algún motivo por el que esta persona hizo que ustedes quieran abandonar sus sentimientos? Las mujeres muchas veces, chicos, están mirándose los cuentos, aprendan a conocer esta carta, ¿no? Esta carta es cuando una mujer, si bien se podría dejar llevar por las emociones, como ya sufrió algunas situaciones que no le gustaron, o es una mujer muy inteligente, trata de no apegarse. Y la palabra exacta es apego. O sea, trata de tomar, es la famosa frase ir de a poco, pero que en realidad significa no involucrarse porque uno no está ahí para que lo lastimen a cada rato, ¿no? Así que eso es lo que ocurre acá. Y lo que me cuentan las cartas es que esta situación de desapego de ustedes, si son chicas que están mirando, si son chicos, bueno, tuvieron un aspecto medio femenino acá, ¿no? Que no está mal tampoco. Provocó una ruptura o un alejamiento. Si son situaciones que no llegaron a una relación, es lo mismo. Por ahí se vieron en una fiesta, hubo algo, en una reunión, y después eso quedó en la nada, y ahora están preguntando por esa persona, y la respuesta es sí. Pero bueno, me va contando toda la historia, ¿no? Se separaron, o se dejaron de ver, o se dejaron de hablar, o lo que sea. Y ahora, mi consultante, o sea, en la rueda de la fortuna, está buscando volver a ver algo ahí. La respuesta es sí. O sea, ¿me conviene volver a llamarlo o llamarla? Sí, absolutamente. Nunca una carta tan clara para eso. Eso es justamente lo que dicen las cartas. Sí te conviene volver a llamarlo o a llamarla. La respuesta es real. Fíjense la euforia, el festejo. Espero verlos así o verlas así. Cuéntenme si alguno festejó de esta manera con el 9 de copa, ¿no? Tirando todo y festejando y diciendo bien, ¿no? Como si fuera un gol de un equipo de fútbol cuando la otra persona accede a lo que querían. Así que bueno, muy bueno en ese sentido. Así que todo lo que me pregunten de amor, la respuesta es sí. ¿La persona me quiere? Sí. ¿A la persona le resulta atractiva? Ahí un poquito más flojo, es sí, pero tienen que posicionarse mejor, ¿no? Esta carta que siempre tiene que ver, ¿no? Con la mujer, fíjense, en esa rueda que gira parada, haciendo equilibrio y mostrándose valiente, ¿no? O sea, se tienen que reposicionar. Más fotos lindas de ustedes, ya saben cómo. O sea, no les voy a decir yo cambio de looks, outfit, o sea, ya tienen todo en claro. Eso es lo que hay acá. Posicionamiento de esta imagen. Si son chicos, lo mismo, pueden cambiar cosas. Todo llama la atención, hay que llamar la atención. No hay que vivir escondido, hay que llamar la atención de los demás. Para eso estamos, para disfrutar de la vida, y no dura demasiado la felicidad. Así que esta felicidad es hermosa, espero que les ocurra, se los deseo. Y cualquier pregunta, si, como les decía, va a volver la persona, ahí cambia un poco, ¿no? O sea, la persona va a volver y empiecen a mostrar cambios de alguna manera, o por redes sociales, o a través de amigos, o yendo al gimnasio, anotándose a tocar el saxofón, no sé, lo que quieran hacer. Hagan cambios. Los cambios siempre generan cambios. Es otra ecuación matemática. Yo les digo grande verdad en el medio de una tirada donde me estoy riendo. Así que entiéndanlo. Esta explosión de felicidad se las deseo también.
Para los que preguntan por cuestiones económicas, la respuesta es sí, van a estar muy contentos, pero el dinero no está todavía. Me van a escuchar muchas veces decir eso, y también yo muchas veces les voy a decir que son muy ansiosos. El trabajo está bien hecho, habían hecho algunas cosas mal, sobre todo cuando empezaron con este negocio, con este trabajo, con lo que sea, pero justamente la carta del posicionamiento viene muy bien, es para celebrar, pero hay que esperar para que entre el dinero. El dinero es la consecución a veces de un trabajo, no es el acompañante. En algunos comercios sí, pero para ver resultados, si hablan con el dueño de ese comercio que factura muy bien, les dirá que tampoco ve resultados. Todo el mundo quiere siempre más dinero y más dinero en los resultados económicos. Pero ya vendrá muy pronto, la respuesta es sí. Si lo que me están preguntando es por lo laboral, la respuesta también es sí, y en este caso es muy buena. Están categorizados para lo que están buscando, pero tengan cuidado de no mostrar toda esta parte del pasado donde ustedes tuvieron muchísimas inseguridades en los puestos laborales que tuvieron. Así que la respuesta es sí, pero posiciónense, o sea, volvemos al tema del posicionamiento que domina esta tirada. Exámenes festejo, bien, muy buen resultado, van a tener muy buenos resultados en los exámenes, así que no se preocupen, lo han hecho bien, han estudiado bien, la estrategia de examen es buena, adelante. Para los que me preguntan por cuestiones de inversiones también, que no se los dije, ¿no? Está la rueda de la fortuna que cambia, pueden recuperar algo de lo que perdieron mucha gente, cuando recuperen algo, salgan. Así de simple, siempre pensando opciones, pues eso porque no tengo un guión, lo cual es muy bueno no tener un guión. Digo lo que voy viendo en las cartas. Opción amarilla. Si me preguntan por una cuestión de viajes, la respuesta es sí, se van a divertir mucho. Si ese viaje tienen alguna posibilidad de escalar alguna montaña o algún lugar, no se lo recomendaría, pueden llegar a tener una lesión, cuidado con esto. Si playa, y no se pongan melancólicos en la playa. La playa es para ir a divertirse, no es para ponerse melancólico, cuidado con esto. Así que bueno, eso es lo que hay con viajes. Y el mensaje espiritual. ¿Qué nos dice el mensaje espiritual? El mensaje espiritual nos dice que abandonar los sentimientos cuando fuimos lastimados y volver a saber quiénes somos nos puede dar felicidad. Ese es el mensaje. Que tengan un hermoso día. Opción amarilla. Ya faltaba poco para que le pegue al... Siempre viene una piña. Vamos a la opción rosa, que es la última que nos queda hoy. ¿Cuánto habrán esperado los que eligieron la opción rosa? Bueno, habrán adelantado el video, espero que no. Recuerden que pueden preguntar también por varias opciones de las 5, ¿no? Pueden preguntar distintos temas en los distintos lugares. Quedó ahí de pie. Llamativo eso, ¿no? Es muy raro que queden de pie estas figuritas. Así que bueno, vamos a opción rosa, ya que lo quieres así. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Ya mismo, ya vamos a ver eso. Voy a poner las 5 cartas ya de entrada, no las voy a apoyar. Bueno, ¿qué estoy haciendo, señor? Está dada vuelta la carta, pensé que era... No, acá tenemos la reina de copas, hermosa carta. Caballo de basto también, hermosa carta. Están hechas un desastre esta carta. El as de copas, la mezclé y se ve que quedaron al revés. Yo no tiro la estrella. Cosa rara esto. ¡Ja! Nos estaba esperando el rey de espada para el final. Venía todo bien hasta que apareció el rey de espada, se podría llamar esta lectura de cartas. Tampoco termina todo mal, ¿eh? Bueno, ahora les digo. Bueno, ahora vamos a entrar en tema. Opción rosa. ¿Qué hay acá? Lo que hay acá es un sí. Se lo digo a entrada sin... recuerden que no es importante solamente el sí como respuesta, sino también entender los pormenores. A veces los pormenores de la situación son más importantes que el sí o el no. Y este es uno de los casos, pero típicos, en los que la persona me dice, pero usted me dijo que sí no pasó. Y sí, vos no hiciste nada de lo que decía acá que había que hacer. Pero bueno, no discuto igual mucho con los consultantes, yo me llevo bien. Pero lo que hay acá es esa opción rosa, es digamos, la advertencia es este caballo de espada, este rey de espadas, que tiene los cuervos preparados, que tiene el búho domesticado, que tiene toda la oscuridad para arruinar un tema.
¿Y cuál es la ruina del tema? Puede ser o por falta de, escuchen bien esto, o por exceso de, por falta de racionalidad o por exceso de racionalidad. Ese es el enigma hermoso que nos plantea esta tirada de tarot. La respuesta es sí. Me preguntan si esta pareja va a ir bien. Sí, es una pareja donde hay una reina de copas. Amo las reinas de copas, o sea, son mujeres que ven todo desde lo sentimental, desde la alegría. Fíjense lo que es esta mujer a la que le estoy tirando las cartas, que está del otro lado del video. Fíjense estas dos cosas, con estas dos cualidades o que tuvo en algún momento la reina de copas y un caballo de bastos. Esto mezcla alegría con emocionalidad, o sea, una mujer que es alegre, que tiene ganas de vivir y que a la vez tiene un control emocional de las situaciones, es maravillosa. ¿A quién no va a seducir esta chica o esta mujer? Y que encima de todo eso comienza las emociones, o sea, usa el as de copas. El as de copas es el comienzo de las cuestiones emocionales, o sea, quiere decir que hasta puede haber hablado a la otra persona en las primeras situaciones, es absolutamente seductora. Y encima tiene la estrella, o sea, si le faltaba algo, es ese carisma personal, ¿no? Esa idea de la estrella de donde uno baja lo que quiere, baja luz, baja sombra, baja, o sea, es una artista del camuflaje esta mujer. Así que eso es lo que tenemos acá, es maravilloso, pero acá aparece el problema, porque por ahí dirán, sí, usted está hablando muy bien, o vos, sí, no me digan usted que es horrible, usted. O vos, como decimos en Argentina, me estás llenando de honores y de cuestiones hermosas, pero la otra persona no quiere saber nada. Bueno, ¿por qué no quiere saber nada? Porque falta razón en ese caso. Le falta un poco de realidad, de tener los pies más en el suelo. Demuéstrenle que también son una mujer que tiene los pies en el suelo y que además de tener los pies en el suelo es todo esto otro. Es todo esto otro que ve acá. O sea, soy todo esto y además soy capaz de todo eso que vos creés que no soy capaz. En el caso de los chicos es lo mismo. Yo siempre hablo de mujeres porque prácticamente hay mucha más cantidad de chicas, pero en el caso del hombre es lo mismo. Y los hombres que estén mirando el canal van a tener una ventaja enorme, y eso se lo pueden decir a las más chicas para entender las relaciones, porque yo las explico y sé cómo son en alguna forma las chicas en sus actitudes. Así que van a aprender mucho de esto, de cómo actúan y de todo. El tema está acá, no digo por mí, sino por lo que manifiestan las cartas. Lo que ven acá es eso. Es una situación donde tal vez falta justamente razón. También puede ser de otra manera. Puede ser que sean muy racionales. Ahora no lo creo. ¿Por qué no lo creo? Justamente porque están rodeadas de estrellas, de copas. O sea, me sale, si tuviera un amigo, mi amigo gay, alguno de mis amigos, diría, es una reina, ¿viste? Una cosa así. Es lo que hay acá. Es una mujer que se comportó como una reina. Pero bueno, la reina también tiene que en algún momento dejar de brillar y decir, sí, perfecto, pero esto es así, así, así. Eso enamora también. Eso va a hacer que la relación esté mucho mejor. Y si la persona ya les dijo que las ve como una reina o algo, mucho más. Traten de ser coherentes. No se produzcan tanto. Sean un poco más sencillas, más simples. Vayan y díganle 2 más 2 es 4. Yo creo esto de tal tema. Yo no soy una tonta que está todo el día, ¿verdad? Ustedes me entienden perfectamente lo que les estoy diciendo. No hace falta que les dé tanto consejo. Necesitan ver la parte cualitativa que tienen ustedes en lo racional. En poder arreglar un almuerzo, en poder servir cosas, en hacer cosas que no sean de una diva, de una mujer, como ustedes ya le demostraron en algún momento ser a esta persona. Resolver, eso es lo que necesita verlas. Podría ser que se haya un exceso, ustedes por ahí me dirán, mirá Robertino, yo soy demasiado mental, a pesar de ser una diva. Bueno, en ese caso es al revés, tienen que bajar esta intensidad de razón y mostrarse un poco más, ¿cómo decirlo, no? O sea, un poco más, jugar un poco más con la situación y no tanto mental. Volvemos a lo mismo, creo que me entiendan. No hace falta que se los explique. Así que eso con respecto al amor. Si preguntan si le gustan a una persona, le encantan a esa persona, pero la persona en este caso tiene la culpa porque es demasiado mental, le cuesta
es como que dice, no va a estar conmigo, si es un caso de un hombre, no con una chica, y no, porque ella no va a querer, entonces tienen que ayudarlo al pobre tonto este que no se da cuenta que ustedes le han dado un montón de muestras de que tiene que hacer algo y no hace nada. Así que eso es lo que hay acá. Si lo que me preguntan es si, como les decía, resulta atractivo a la persona, sí. Si la persona vuelve, la respuesta es no. La persona no vuelve. La persona está dependiendo y cree que no va a encontrar las cosas bien. Así que no volvería. Cuidado con eso. Van a tener que mover ustedes. Siempre les digo lo mismo. Basta de esa idea de que si tengo que mover yo, entonces no me interesa porque hay tanta gente, no porque a ustedes les interesa esa persona. Así que muevan, y esa idea de quedarse esperando, se nos pasa la vida. Vamos, rápido, que es momento de reencontrarse. Si lo que me preguntan es, bueno, creo que casi, si les conviene a la persona, la respuesta es no, pero podría ser un sí si mejora esa persona la parte tan racional y entiende que está con una reina, ¿no? Con una diva. Así que eso sería otra de las poses. Pero siempre recuerden que una diva también, se han visto algunas mujeres divas de la historia, del cine, de todo, siempre tiene su gracia para ayudar al pobre tonto que no se da cuenta. Así que utilicen esas herramientas también, porque es fácil ser una diva que no ayuda para nada, como digo yo muchas veces, la princesa que ni siquiera le acerca la escalera al príncipe para que suba a la torre. O sea, las chicas modernas hoy en día acercan la escalera. Y dicen, mirá, allá atrás en el castillo hay una escalera, subí. Entonces el tipo tiene un poco de ayuda para subir a la torre a rescatar a la princesa, no se anda colgando con las manos. No sé, me he metido en una... Vamos a salir de acá. Los que quieren saber cuestiones de dinero, vamos con el tema del dinero, así nos salimos de este tema. Los que quieren tema de dinero, la respuesta es no. Clarísimo. ¿Me ves mejor en el tema? No, ya te va bastante bien. O sea, digamos, todo tiene un límite a veces en algunos comercios, en algunas situaciones económicas, en algunos mercados, y las cosas por ahora no mejorarían demasiado. Digamos, los problemas que tenés son racionales. O sea, los costos son estos, las ganancias son estas. Tratá de manejarte dentro de la razón y no esperar que del cielo aumente porque sí cuando el mercado no lo dice. Eso lo digo para emprendimientos, para cuestiones financieras, lo mismo, ¿no? No esperen ganancias brutales cuando no han hecho inversiones brutales. Eso no pasa. Para la gente que tiene un trabajo y tiene un salario o lo que sea, la respuesta es no también. No habrá aumentos por el momento, no habrá cambios de lugares. Ya saben que yo siempre trato de decirles lo que veo en las cartas y que no les miento, que no los subestimo. Eso es lo que hay acá. Para mí es mucho más fácil, si les vienen aumentos, en total ustedes se olvidan y quedan con buen humor. Para los que hacen inversiones también lo mismo, no hay un gran cambio en las carteras de inversiones. Es toda una cosa de lo racional, o sea, es lo que debía pasar. No esperen más, si esperan un aumento de sueldo tampoco ocurriría por ahora. Esto siempre recuerden que es por ahora. Para los que me preguntan por trabajo, acá la respuesta es no, pero para el tipo de trabajo que están buscando. O sea, tienen que buscar un tipo de trabajo que tenga más que ver con lo humano. ¿Cómo lo puede interpretar eso en lo laboral? Ustedes sabrán por las tareas que realizan, ¿no? Que tenga que ver con lo humano, no tanto con los números o con estar alejado de la gente. Por ahí me dirán, pero no tengo ganas de atender al público. Bueno, no podrán cambiar de trabajo entonces por ahora. Si piensan en un cambio de trabajo, va por ese lado. Tiene que ver más con la relación con la gente, más con ustedes mostrar esto, ¿no? La reina de copas y el caballo de bastos. La alegría y la empatía que ustedes pueden tener. Si no quieren hacer eso, bueno, no hay cambio de trabajo. Los exámenes. Tema de exámenes, no. Sobre todo en materias que tengan que ver, volvemos al mismo tema, con lo racional. Matemática, física, números, contabilidad, cálculo de estructuras en ingeniería. O sea, todo lo que tenga que ver con eso, si están estudiando eso, cuidado, porque puede haber exámenes que no vaya bien. Si tiene que ver con lo humanístico,
traten de darle al humanístico un poco más de razón y no tanto vuelo. Creo que me entienden, o sea, volvemos a lo mismo, emocional versus razón. Ese es el balance que tienen que obtener para mejorar ese rendimiento de examen. Pero ojo y cuidado con la gente que esté dando exámenes que tienen que ver con la razón, con números, con cosas tangibles, ¿no? Cuidado con eso. Para los que se dan de ocasión, la respuesta es sí, es muy buena, aunque van a tener algún momento, bueno, como tenemos todos, a veces se van 15 días, por ahí tienen 2 días en los que están un poco abajo, tranquilos, eso va a pasar, va a volver a salir la sonrisa del caballo de bastos y todo va a volver a estar bien. Para la gente que me pregunta sobre el mensaje espiritual, bueno, el mensaje espiritual nos habla de que la alegría, la espiritualidad, la emocionalidad y los comienzos emocionales, cuando están bien avenidos, también conllevan al pensamiento de la razón. También tienen que ver con la inteligencia aplicada. Eso es lo que nos dicen. ¿Suena muy frío el mensaje espiritual? No lo es. No lo es. Tienen que ver con eso. Y es tan claro y tan interesante como lo que les expresé. Muchas gracias, que tengan un excelente día.